¿Puedes oír el sonido de un milagro en medio del abandono? ¿Cuántos llantos de bebés son ignorados cada día? ¿Cuántos ángeles de 4 patas pasan desapercibidos, incluso cuando salvan vidas? En una ciudad como tantas otras, donde el concreto asfixia a los árboles y la prisa silencia el instinto, un bebé indefenso fue olvidado, no por la vida, sino por quien debía protegerlo. Pero lo que nadie esperaba era que un perro callejero, sucio, hambriento e invisible, se convertiría en el protagonista de un milagro que cambiaría para siempre el destino de un niño, de una ciudad, y quizás el tuyo también. Si crees en el poder de los animales, deja tu like y comparte con quien ama a los peludos. Ahora, prepárate para una historia que te emocionará hasta el último segundo. La noche cayó temprano aquel día. Nubes espesas cubrían la luna como un velo de luto, y los postes de la periferia parpadeaban con una luz tenue, como si dudaran en iluminar tanta tristeza. En un callejón, olvidado entre 2 edificios abandonados, rodeado de basura, restos de comida y silencio, un sonido rasgaba la oscuridad. Era un llanto, bajo, débil, casi como un suspiro. Pasos apresurados resonaban a lo lejos, pero nadie se detenía. Nadie escuchaba, o preferían no escuchar. Dentro de una caja de cartón, cubierta con un trapo sucio y húmedo, estaba él, un bebé. Tenía pocos meses, los ojos bien abiertos, el cuerpo inmóvil de la cintura para abajo. Sus bracitos temblaban de frío, y sus labios, amoratados, imploraban por algo que aún no sabía nombrar: auxilio. El aire olía a moho, a orina y a abandono. Y entonces, entre latas aplastadas y bolsas revueltas, apareció él, un perro. Nadie sabía su nombre. Era un mestizo flaco, con las costillas marcadas, el pelaje manchado de aceite y barro. Lo habían pateado más veces de las que lo habían acariciado. Pero allí, esa noche, sus instintos hablaron más fuerte que cualquier recuerdo de dolor. Se detuvo, olfateó el aire. El sonido de aquel llanto frágil perforó algo dentro de él que ni el hambre podía silenciar. Se acostó junto a la caja, rozó su hocico contra el bebé, bajó las orejas, e hizo algo que nadie esperaba. Se quedó. El mestizo no sabía su nombre, pero sabía lo que era el dolor. Sabía lo que era el hambre. Sabía lo que era el frío. Pero frente a ese pequeño ser indefenso, envuelto en un trapo sucio y el olor del abandono, supo que debía protegerlo. Con cuidado, el perro enrolló su cuerpo esquelético alrededor de la caja. No era grande, pero hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Usó el calor de su cuerpo como una manta. Su pelaje estaba mojado por la lluvia que había caído más temprano. Pero eso no importaba. Nada importaba, excepto ese bebé. Durante horas, se quedó allí, sin moverse, sin ladrar, solo respirando a su lado. Y cuando el bebé lloraba más fuerte, él le lamía suavemente la mejilla, como diciendo: «Estoy aquí, ya no estás solo». Una pareja que pasaba al otro lado de la calle llegó a oír el llanto, pero apuraron el paso. «Seguro es otro gato entre la basura», dijo la mujer. «O algún loco gritando», murmuró el hombre. Nadie cruzó la calle. Nadie miró dentro de la caja. Solo el perro. Solo él tuvo el valor de ver y de amar. La madrugada avanzó. El frío se intensificó. El perro comenzó a temblar, pero no se movió. Sus ojos estaban atentos a cada ruido, cada crujido entre la basura, cada coche que pasaba a lo lejos. Y entonces, en un gesto casi humano, empujó con el hocico parte del trapo para cubrir mejor al bebé. La escena era tan pura, tan improbable, que si alguien la hubiera visto, dudaría que fuera real. Y allí, bajo la mirada del cielo nublado y la indiferencia humana, un ángel de 4 patas comenzó su vigilia, sin saber que, antes del amanecer, haría algo que cambiaría el curso de la historia. Pero lo que hizo después dejaría a todos sin palabras. Alrededor de las 3 de la mañana, el silencio era casi absoluto. El viento silbaba entre las rendijas de los edificios, trayendo consigo el amargo olor de la ciudad dormida. Pero en aquel callejón olvidado, 2 corazones latían juntos, uno débil, de bebé, y otro, fiel, de perro. El perro no dormía, estaba alerta.
Sentía la temperatura del bebé bajar, su respiración volverse más débil. Entonces, instintivamente, hizo lo impensable. Empezó a ladrar, no por miedo, no por rabia, sino como un grito desesperado. Era un ladrido ronco, desgastado por los años en la calle, pero era un pedido de ayuda. Y por primera vez, alguien lo escuchó. Una anciana, vecina del segundo piso del edificio contiguo, se despertó asustada. Miró por la ventana y vio la silueta delgada del perro dando vueltas alrededor de algo en el suelo. De nuevo esos perros hurgando la basura, pensó, cansada. Pero entonces lo oyó. Un segundo sonido, no un ladrido, sino un llanto. Bajó, despacio, con miedo, con dudas, pero al llegar al callejón, se congeló. Allí, frente a sus ojos, un perro callejero protegía a un bebé inmóvil con pintos. Una delicadeza que ningún adulto podría haber imitado. El bebé tenía el rostro sucio, pero los ojos abiertos, débiles, pero vivos. Y el perro parecía suplicar: «Ayúdalo, ayúdame a salvarlo». La mujer temblaba. Llamó a emergencias con las manos temblorosas. «Hay un bebé aquí, un bebé de verdad, abandonado, y un perro lo está cuidando». La ambulancia llegó en minutos. Los paramédicos quedaron en shock al ver la escena. El bebé fue llevado. El perro intentó subir a la camilla. Intentó seguirlos. Intentó avisar que ese era su protegido, pero se lo impidieron. Quedó parado en la acera, con los ojos fijos en el coche que desaparecía en la esquina. No sabía el nombre del bebé, pero sabía lo más importante: lo había salvado. Y mientras la madrugada empezaba a dar paso a los primeros rayos del sol, una nueva pregunta flotaba en el aire. ¿Volverían a cruzarse sus destinos? Al día siguiente, los periódicos ya hablaban del milagro. Perro callejero salva a bebé abandonado en el centro de la ciudad. Pero no todos veían un milagro. Algunos solo veían a un animal suelto en un espacio público. Mientras el bebé era tratado en el hospital con cuidado y atención, el perro, aún en el callejón, esperaba. Volvía a la caja vacía. Olía el trapo sucio, lloraba bajo, como si preguntara: ¿dónde está él? Fue entonces cuando llegó una patrulla de policía. 2 oficiales habían sido llamados por vecinos que denunciaban un perro agresivo rondando la basura y asustando a los niños. ¿Verdad? Ladraba a quien se acercaba al callejón, como si aún lo cuidara, esperando que el bebé regresara. Tiene que ser retirado, podría tener enfermedades. «Estos animales de la calle son impredecibles», dijeron. Uno de los oficiales intentó acercarse con un lazo. El perro gruñó, asustado. No entendía lo que pasaba. Había hecho todo bien. Había salvado una vida. ¿Por qué lo trataban como una amenaza? Entonces, una de las enfermeras del hospital, que había reconocido la historia en las noticias, llegó corriendo. «¡Deténganse! Él no es peligroso. Es el perro que salvó al bebé». Los policías dudaron, pero una regla es una regla, y un perro callejero, sin dueño, seguía siendo solo eso, un problema que debía ser removido. Fue llevado, no con violencia, pero sí con frialdad. Mientras el coche de control animal se alejaba, el mestizo miraba tras las rejas de la jaula con los ojos más tristes que uno pueda imaginar. Si pudiera hablar, tal vez diría: «Solo quería protegerlo». Pero nadie lo oyó, o casi nadie. En el hospital municipal, el bebé fue estabilizado. Estaba deshidratado, con hipotermia y señales de negligencia severa, pero vivo. Entre los profesionales, un nombre empezó a circular por los pasillos: el bebé del perro. Pero había una persona en particular que no podía sacarse aquel rostro de la cabeza. Una enfermera llamada Luciana. Lo miraba como si ya lo conociera. Era una mujer sencilla, con el cabello gris recogido en un moño y unos ojos que habían visto más dolor del que quisieran, hasta que al revisar los informes de ingreso, tuvo un sobresalto. Este bebé ya pasó por aquí antes. Buscó en los archivos, revisó expedientes y lo encontró. Miguel, 2 meses, nació prematuro, internado por complicaciones respiratorias. Madre, Julia. Padre, desconocido. Luciana recordó a la joven que había llegado llorando al hospital 2 meses atrás. Frágil, sola, visiblemente afectada. «No puedo cuidarlo. No tengo dónde vivir. No va a sobrevivir conmigo. El bias».
Hospital había llamado al consejo tutelar, pero antes de que se iniciara el proceso, Julia desapareció. Huyó. Nadie volvió a verla. Ahora, Miguel reaparecía, abandonado dentro de una caja, salvado por un perro callejero. Luciana no podía dejar de pensar en eso. Ella lo intentó un tiempo, pero la desesperación ganó. No había justificación, pero sí dolor, y mucho. Mientras tanto, el perro héroe estaba en un refugio municipal, sin nombre, sin visitas, sin saber si volvería a ver a Mimo Miguel. Pero su historia ya había tocado el corazón de la ciudad, y cuando Luciana decidió hacer un llamado a nivel nacional, algo increíble empezó a suceder. Este perro no es un problema, es un ángel. Salvó una vida cuando a nadie más le importó. Sus palabras resonaron como un grito de justicia. Y allí, en medio del dolor, nacía una oportunidad de redención. El video de la enfermera Luciana, emocionada, sosteniendo el expediente de Miguel mientras contaba lo que hizo el perro, se viralizó. En menos de 24 horas, miles de personas compartieron. Los comentarios inundaron las redes sociales. Algunos decían, «Este perro es un héroe». Otros preguntaban, ¿cómo permitieron que lo llevaran a un refugio? Y había quienes simplemente lloraban al leer la historia. Esa semana, el refugio municipal recibió más llamadas que nunca. Pero incluso con tanta conmoción, la burocracia era lenta. El perro, que ahora había recibido un nombre entre los voluntarios, Guardián, seguía tras las ainomasentas rejas. Rechazaba la comida, lloraba por las noches. Se acostaba en un rincón de la jaula con la mirada perdida, como si hubiera dejado algo precioso atrás. Entonces ocurrió algo inesperado. Un grupo de niños de una escuela pública, conmovidos por la historia, hicieron carteles. Guardián no es un perro callejero, es nuestro héroe. Miguel tuvo un ángel con patas. Organizaron una visita al refugio. Fueron acompañados por padres, maestros y cámaras. Ante tanta conmoción pública, la directora del refugio hizo una declaración conmovedora. Nunca vimos algo así. Este perro unió a la ciudad. Nos enseñó lo que es la compasión. El alcalde, presionado, habló a los medios. Dijo que abriría una excepción para casos extraordinarios. Guardián ya no será tratado como un animal callejero. Será reconocido como héroe municipal. La ciudad estaba en silencio, pero no de indiferencia. Era un silencio de respeto. Por primera vez, un perro callejero recibía lo que ningún título oficial podía darle, dignidad. Pero el destino aún tenía una última sorpresa, porque cuando todo parecía encaminado, alguien tocó la puerta del hospital. Alguien que todos creían desaparecida para siempre. En la entrada del hospital, con la mirada baja y los hombros encorvados por el peso de la culpa, estaba ella, Julia, la madre. Vestía ropa sencilla. Llevaba una bolsa con pocas pertenencias y un rostro marcado por noches sin dormir y días sin rumbo. Soy la madre del bebé, de Miguel. La trabajadora social dudó. Llamaron a la enfermera Luciana. Cuando Julia vio a Miguel en brazos de la enfermera, empezó a temblar. ¿Está bien? Está vivo gracias a un perro. ¿Sabías eso?, preguntó Luciana con firmeza. Julia se derrumbó. Se sentó en el suelo del pasillo y lloró como una niña. Lo intenté, juro que lo intenté. Dormía en la calle, con él en los brazos. Pero se enfermaba, no comía, lloraba. Entré en desesperación. Pensé que alguien lo encontraría más rápido si lo dejaba en un lugar visible. No pedía disculpas, pedía perdón. El consejo tutelar fue llamado. Se abrió un proceso. La ley siguió su curso, pero Miguel no fue entregado a su madre. Al menos, no de inmediato. Mientras tanto, el destino de Guardián también cambiaba. La conmoción había alcanzado dimensiones nacionales. Un empresario del sector salud, padre adoptivo y defensor de los animales, se presentó en el hospital con una propuesta emocionante. Quiero adoptar a Miguel, y quiero que Guardián venga con él. Son una familia. Nadie puede separarlos. Los trámites se aceleraron. La jueza del caso, conmovida por los informes médicos y los videos del perro cuidando al bebé, concedió la custodia provisional. Guardián y Miguel fueron llevados a un nuevo hogar, juntos, con una habitación solo para ellos, con juguetes, con comida,
con abrazos y por primera vez, con silencio. No el del abandono, sino el de la paz. ¿Y Julia? Empezó a recibir ayuda psicológica. Fue aceptada en un refugio para madres en 1980. Situación vulnerable. Y allí, prometió, me voy a reconstruir, y si algún día él quiere verme, me encontrará de pie. Unos meses después, una noticia conmovió al país. Mostraba a Miguel riendo en brazos del empresario adoptivo, mientras Guardián dormía a sus pies. ¿El título del reportaje? El bebé, el perro y la oportunidad de empezar de nuevo. Porque a veces, el amor no viene de donde esperamos, y los verdaderos héroes caminan sobre 4 patas. Si crees que todo ser vivo merece una segunda oportunidad, deja tu like y comparte esta historia con quien ama a los animales. Que Guardián nos inspire a oír los llantos que nadie escucha, y a nunca dar la espalda a un corazón en silencio.